Mencionaste algo muy importante. El ronquido de repente es molestoso a la persona que está cerca, a la pareja. Si estamos justamente en un campamento, bueno, los campamentistas, los acompañantes pueden recibir esa molestia, ¿verdad? Este paciente que está durmiendo profundo y no se está dando cuenta de que el aire que está entrando no es suficiente, no está transportando suficiente oxígeno, entonces hace como que para un rato y se despierta con un susto, una desesperación de ahogo, ¿verdad? Por su ahogo. Okay. Entonces ahí se activa todo de nuevo otra vez. Ahí empieza el paciente que se despertó, bueno, empieza a respirar otra vez de forma normal hasta que se duerme otra vez y entonces prácticamente... Ese sería el caso más grave también. Eso ya es el caso más grave. Okay. Incluso hay veces que paciente que ronca mucho ni siquiera se acuerda de cuántas veces se despertó a la noche por ese motivo. Pero al otro día amanece con dolor de cabeza. Hoy en Hablemos de Salud hablamos de un tema súper interesante que creo que a la gran mayoría le afecta, los ronquidos. Mamá querida, a veces hablar de esto parece un tabú, pero tenemos aquí al doctor Daniel Báez que nos va a estar desarrollando el tema. Así que doctor, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, estoy muy bien y te veo también que estás muy bien. Espero también que nuestros oyentes estén bien escuchando este momento. Doctor, tenemos esta problemática y no sé si más a las esposas sufren por la noche. No sé si más... Es probable porque la estadística habla de que los hombres padecen más de esta situación que vamos a hablar. Y justamente eso, quería preguntarte, esto de los ronquidos, ¿le afecta más a los hombres y a mujeres y por qué? Afecta más a los hombres. Y ahí, doctor, si buscamos la causa de los ronquidos, ¿podríamos encontrar una o simplemente sería como algo que aparece según la edad? Pues no he escuchado que un adolescente ronque. Bueno, no he escuchado casos, Depende, pero... sí, puede aparecer. Puede haber pacientes adolescentes en su adolescencia que pueda tener ese problema y justamente podemos hablar de varias causas para este problema que es el ronquido, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de problemas estructurales a nivel de la nariz. Por ejemplo, una persona con tabique desviado. ¿Qué sería eso? La nariz se le ve como que se desvía a un costado, a un lado, ¿verdad? Entonces, eso... Hay pacientes que nació y creció de esa forma. Yo escuché un caso de un futbolista que creo que le dieron un... Sí, exactamente. Entonces hay pacientes que nacieron con esa situación, ¿verdad? Okay. Que su tabique está desviado, pero también puede ser traumático, de causa traumática esa desviación. Entonces, al estar la tabique nasal con algún desviado, significa que uno de su fosa nasal de repente va a tener buena entrada y salida de aire, pero en el otro prácticamente va a estar dificultoso, va a estar medio cerrado. Entonces, es muy probable que cada momento, o sea, cada noche tenga que tener esta situación que ronque, ¿verdad? También cuando los cornetes, las adenoides, las amígdalas, cuando están hipertrofiados, o sea, cuando están más grandes de lo normal, va a presentar también ese paciente ronquido. Cuando crece esas estructuras, pacientes que presentan, por ejemplo, alergia, pacientes que sufren de amigdalitis bastante frecuente, entonces pueden, a la larga, puede tener este problema. Y hablando de estos puntitos nada más, cuando un paciente que desde pequeño tenía estos problemas, entonces cuando llegue a la etapa de adolescente va a tener ronquido, va a sufrir ronquido.
¿Y no se cura eso, doctor, así a la larga o mucho más fuerte Al revés, sí. Cada vez va evolucionando ese problema hasta que llega a un momento que el niño o el adolescente tenga que llegar a un tratamiento específico, dependiendo de la causa, ¿verdad? Si es una desviación del tabique nasal, bueno, según el especialista, el otorrino, va a tomar la decisión que si es necesario hacer alguna cirugía. No, y no solamente esto que mencioné, hay más causas, ¿verdad? Paciente que de repente tenga la lengua un poco más grande de lo normal, también puede llegar ¿En serio? a presentar ronquido. Paladar blando, que están más largo de lo normal, también puede presentar este problema. Personas obesas pueden también presentar este problema. Ese ya es por la carga, ¿verdad? Por la carga, sí, así mismo. Entonces, cuando va a dormir boca arriba, generalmente hay una presión a nivel de la glotis, esa zona, entonces va a presentar ronquido nuestro paciente. Y ahí, doctor, algunos dicen justamente, no, es porque yo me dormí nomás así medio inclinado, medio así de costado, cuando me duermo así. Otros dicen, cuando yo le hago la vuelta y a mi esposo le tapo un poco, calma. No sé qué técnicas uno usaría a nivel, no sé si lo casero funciona, pero entonces desmentiríamos todo eso porque hablamos ya cuando aparece por cuestiones ya bastante prolongadas, ya que existe un problema real, que puede ser una desviación, puede ser, no sé, algún problema que ya vino así la fosa nasal, ¿verdad? Sí, así es. Aunque ayuda, Alberto, ponerle a una persona que está roncando, que está durmiendo boca arriba y está roncando fuerte, ayuda muchísimo ponerle de costado. Deja de tener su ronquido por lo menos mientras está de costado. Ya. Entonces sí ayuda, pero no es el tratamiento definitivo, porque el día que se acueste otra vez y está otra vez boca arriba, va a volver a presentar, incluso durante la misma noche que ya se dio la vuelta y está durmiendo ahora de costado, en un momento dado la persona se puede volver a acostar boca arriba, ¿verdad? Inconscientemente, como dormimos así, tenemos varios momentos en donde hay un corte de sueño y nos damos una vuelta, ¿verdad? Ya sea nos ponemos de costado o nos ponemos de boca arriba. Entonces, una vez que se ponga de boca arriba, de vuelta va a tener su ronquido. Entonces, y ahí, doctor, mencionaste detrás de cámaras también de que podría existir ronquido sin necesariamente haya un problema. también. Pero eso va a ser muy conocido, va a ser muy claro, porque de repente una persona va a presentar ronquido, pero nunca antes presenta, o no es que nunca, sino no es frecuente. No es frecuente que tenga ronquido, pero las veces que está muy cansado, entonces de repente se acuesta, se duerme, al dormir profundamente, puede haber ronquido. Puede haber ronquido, pero es más bien por dormir, sí, por su cansancio que se durmió bien profundo y en ese momento nomás, pero que generalmente no presenta, ¿verdad? Bueno, en ese caso yo creo que las esposas son las que saben quiénes son los que roncan ¿De cada verdad? noche de verdad y quienes roncan solamente cuando están muy cansados. Hay medicamentos también de repente que son relajantes que pudiera hacer que uno se duerma muy profundo y pueda roncar sin que haya ninguna anomalía estructural a nivel de la vía respiratoria. Ahí yo tengo, doctor, ya creo que una hipótesis. Puede ser que las mujeres ronquen también al igual, pero el varón que duerme tan profundo no escuche, ¿verdad? Puede ser. Puede ser. Y ahí, doctor, en cuanto a tratamientos, he visto algunos en cuanto a la industria farmacéutica, algunas empresas desarrollan ese que abre un poquito la fosa y calma. No sé qué tan cierto sea eso, ¿verdad? Y ¿en qué punto llega uno en que usa esos tratamientos, pero tiene que pasar, por ejemplo, a cirugía?
Y de hecho esos dispositivos son momentáneos, o sea, o mientras que se pueda ver la solución final. Porque sí, de repente si el problema es a nivel del cornete, bueno, pudiera ayudar. Pero si es a nivel del adenoide o a nivel de las ¿Adenoide amígdalas, dónde estaría eso? adenoide está en la garganta prácticamente, o sea, en la desembocadura de la nariz, en la garganta, Ok, allá en la profundidad ya. Y ahí cerca también están las amígdalas, o sea, a la raíz de la lengua prácticamente ok, están ok. las amígdalas. Entonces, ese dispositivo que se coloca por la nariz, poco o nada va a ayudar. Poco o Bueno, nada, interesante, sí. entonces para no ir gastando nomás. No es que no va a funcionar, pero entonces no va a ser la solución. Es Y ahí pasa mejor, ¿se puede hacer cirugía y corregir eso, doctor? sí, totalmente. Cuando, dependiendo de la causa, sí tiene solución quirúrgica, que serían la solución definitiva. Las amígdalas se puede corregir, o sea, se puede extirpar. La adenoide se puede también extirpar. Cornete se puede hacer un tratamiento especial. Desviación de la tabique, bueno, cirugía para poder Corregir. corregirlo. Y bueno, si es sobrepeso, bajar de peso. Mm. Entonces, por ahí, o sea, todo tiene solución. Todo tiene Ok, solución. eso es lo bueno. Entonces, hablando de esta problemática de que podamos encontrar entonces una alternativa y lo mejor de todo es ir a consultar, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ¿cómo me voy a consultar por roncar mucho? Pero eh, puede ser que le ayudes muchísimo a esa persona que quiere descansar a veces, porque yo he escuchado casos, doctor, he escuchado, he tenido salidas en campamentos y demás y Se ahí... escucha. Y cada ronquido es diferente. A veces asusta porque parece que se va el aire y retorna muy, muy lento, ¿verdad? Y, Mencionaste algo muy importante. mm, El ronquido de repente es molestoso a la persona que está cerca, a la pareja. Si estamos justamente en un campamento, bueno, los campamentistas, los acompañantes pueden recibir esa molestia, ¿verdad? Pero esto puede ser mucho más. Puede ser mucho más. Cuando llega a la apnea de sueño, esto sí ya es ¿qué más sería importante. eso? Apnea de sueño es cuando, viste que la apnea de sueño, para entender la apnea de sueño sería, antes debería explicar que el ronquido no es más que el paso dificultoso del El aire. aire. Entonces, mientras más profundo, o sea, mientras más fuerte se escucha el ronquido, es que menos está pasando el aire hacia el pulmón. Y entonces, evidentemente, es menos oxígeno que está llegando a la sangre. Ya, ya, Y ya. bueno, entonces hay momentos, momentáneamente el cerebro Se no desconecta. recibe el oxígeno necesario porque sabemos que el cerebro necesita de oxígeno prácticamente Ok. un buen porcentaje, ¿verdad? Y al no recibir suficiente oxígeno en unos minutos, por ejemplo, corta la respiración. Es como que para que este paciente que está durmiendo profundo y no se está dando cuenta de que el aire que está entrando no es suficiente, no está transportando suficiente oxígeno, entonces hace como que para un rato y Exacto. se despierta con un susto, una desesperación de ahogo, ¿verdad? Por su ahogo. Ok. Entonces ahí se activa todo de nuevo otra vez. Ahí empieza el paciente que se Ah, despertó, bueno, empieza a respirar otra vez de forma normal hasta que se duerme otra vez y entonces ese sería el prácticamente caso más grave ya, ¿no? eso ya es el caso más grave. Ok. Incluso hay veces que paciente que ronca mucho ni siquiera se acuerda de cuántas veces se despertó a la noche por ese motivo, pero al otro día amanece con dolor de cabeza frecuente, puede amanecer cansadísimo, se durmió toda la noche supuestamente, pero al otro día Súper cansado. pasa muy cansado. Incluso puede empeorar porque por estar tan cansado, al otro día estaba viajando, por estar muy cansado se puede dormir en el volante y puede ir pasando Ok. accidentes y cosas, o sea, realmente es importante. Este Eso. problema no es solamente el ronquido, la molestia, el ruido que provoca nada más. Ah, Es serie de sí, situación que sí. puede conllevar.
Ok, doctor, muchísimas gracias. Creo que ya está más que aclarado. Atender un poco. Ahí si estamos roncando, a ver si esa persona que duerme y te escucha, qué tanto es ese nivel para ir cuidando. Así que, doctor, hasta un nuevo capítulo. Hasta luego.